Entonces, el tema que corresponde hablar hoy es sobre la célula. La célula es muy importante y es básico para entender todo el funcionamiento de los seres vivos. El objetivo de hoy no es más que pues, conocer sus funciones vitales, su definición y las funciones y cómo esto se organiza dentro de los sistemas y ecosistemas, cuáles son sus funciones. Eso es básicamente lo que queremos hoy ver con respecto a la célula y cuáles son los tipos de células que hay y cuáles son las diferencias que hay entre cada una y que luego ustedes la van a esclarecer un poco más pues por investigación. Pero aquí vamos a darle los conceptos de célula y algunos procesos que ocurren dentro y fuera de las células que permiten sostener la vida tanto de plantas, animales, bacterias y hongos. Entonces, para iniciar, ¿cómo creen ustedes que podríamos definir el concepto célula? O sea, si tuvieran que definirlo, ¿cómo lo definirían? Sin buscarlo en internet, solamente pensando en la palabra o en el sustantivo célula, ¿cómo lo definirían cada uno de ustedes? Delary, ¿cómo definiría célula? Profe, yo definiría célula como uno de los microorganismos que vive en nuestro cuerpo. Es como decir, lo que maneja todo nuestro sistema. Ok, muy bien. Vamos a ver. Muy bien, Delary, gracias. Roy, ¿cómo definiría célula? Roy. Kenny. Profe, yo definiría células como un microorganismo que está en nuestro cuerpo. Ok, un microorganismo que está en nuestro cuerpo. Bien. Andrés, ¿cómo definiría célula? Unidad anatómica que está establecida en nuestros cuerpos. Ok. ¿Quién más por allí de los que están? Marisela, ¿cómo definiría célula? Marisela. Yo definiría células, profe, como una o sea, una de las células que tiene más funciones y que bueno que está en nuestro cuerpo. Okay. Bien. Y existe, sí. Está bien. Entonces, hay muchas definiciones de célula, pero lo podemos resumir como a una unidad porque es una, pero pueden haber muchas, pero como una sola comunidad es como la unidad estructural, o sea, forma estructura algo y funcional de todos los seres vivos, incluyendo, y siempre lo digo, lo aclaro, plantas, animales, hongos, bacterias, protozoarios. Dejo los virus por fuera porque ya les dije que hay una controversia de que si son o no son organismos, pues porque no tienen características de un organismo completo, necesitan un hospedero y demás, pero tienen algunas cosas, como por ejemplo tienen un ADN viral, un RNA viral, tienen un poco de cosas más, pero necesitan de un hospedero. Entonces, la célula no es más que una unidad estructural y funcional de los seres vivos y que fue descubierta o observada con la invención del microscopio desde Anton van Leeuwenhoek hace muchos años, cientos de años, en el siglo XVI, cuando observaron que si veían cebollas o veían o de estructura biológica, se veían como unas celdas y esas celdas se asimilaban mucho a los dormitorios de los monjes, que en aquellos tiempos los monjes católicos pues, estaban en las iglesias y vivían en la parte inferior donde eran como celdas, cuartos, cuadrados, un cuadrado, entonces, o rectangulares, pero eran celdas, y ellos decían que lo que se observaba tenía una similitud a cómo estaba ordenado los dormitorios de los monjes, que eran en celdas. Entonces le colocan pues que eso se colocaban como celdas y le colocan no células. Más o menos esa es la idea principal de por qué se le coloca el nombre. Y claro, la célula ya estaba implícita
hace millones de años, ¿no? Solamente que en el momento es que se observa, en el siglo XVI, después de millones de años de evolución, se observa las células. Entonces comienzan los estudios a entender qué es lo que estaba dentro y se comienza a comprender que dentro de la célula es como, o cada célula es la que explica la función de cada una de las estructuras de nuestro organismo. Es decir, una célula en un conjunto se une con otro conjunto de células de la misma función, con las estructuras similares, y eso es lo que forma, por ejemplo, órganos, tejidos. Entonces, esos tejidos forman parte, por supuesto, de los órganos. Y eso es lo que define la funcionabilidad o la fisiología de los cuerpos, de los organismos, de cualquier tipo de organismo. Entonces, allí es donde inicia la parte del concepto, la definición del concepto de célula. Y hay muchas definiciones y funciones. Ya sabemos que la célula, he dicho, que da estructura, da forma, función, almacenar ADN, producir energía, transportar sustancias. Tiene muchas funciones las células de transporte, protección, estructuración, movimiento, rigidez, porque por ejemplo las células que forman los huesos permiten que sean rígidos, que sean duros por depósitos de calcio y demás, ¿no? También dentro de la célula vamos a ver que hay una estructura en el centro, que se conoce como núcleo, donde se almacena una molécula muy importante para nuestra vida, denominada ácido desoxirribonucleico, o el ADN, el famoso ADN o DNA en inglés, que es el que porta nuestra información genética de por qué somos blancos, por qué somos morenos, mestizos, mulatos, por qué somos de descendencia, por ejemplo, europea, asiática, o nativamente americana y demás. Entonces allí se almacena toda esa información dentro de la célula, o sea que la célula también tiene función de almacenamiento. Entonces hay diferentes tipos de células, desde las células sexuales, que en el caso del hombre es el espermatozoide y en el caso de la mujer es el óvulo. Son células sexuales encargadas de mantenerla o perpetuar la especie, de cualquier tipo de especie, de mantener el ciclo de una especie, llámese planta, animal, lo que sea. Pero hay otro tipo de células que tienen funciones también de mantener la vida. Por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo, de los animales, existe una célula muy importante que están dentro del torrente sanguíneo. Una gota de sangre, por ejemplo, contiene 3 tipos de células, más agua. Una gota de sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cada una de ellas con diferentes funciones. Una con transportar oxígeno, otra que nos defiende de bacterias y demás, anticuerpos, que genera anticuerpos y nos defiende de cualquier tipo de microorganismo patógeno. Y otra que es la encargada del proceso de coagulación de la sangre. Una vez que nos cortamos, nos hacemos una laceración, pues allí participan las plaquetas. También aparecen otro tipo de células, como las neuronas, que tienen una función, conducción, mensajera en el cerebro, en todo el sistema nervioso. Entonces tiene una función, y como tienen una función diferente, tienen algunas estructuras diferentes. También están las células musculares, que son encargadas de contracción de los músculos, de relajamiento de los músculos, y que trabajan con ayuda de proteínas, actina, miosina y demás, para contraer los músculos, para permitir el movimiento del cuerpo con ayuda del sistema esquelético, que les da protección o les da rigidez o estabilidad. Hay células en mucosas en el estómago, por ejemplo, que son epiteliales del estómago, que son encargadas de producir sustancias químicas que participan dentro de la digestión. Por ejemplo, células del endotelio del estómago que permiten la formación de ácido clorhídrico, pepsina, gastrina y otros ácidos más y enzimas más que participan en el proceso de la digestión cada vez que nosotros comemos. Y así entonces hay muchas otras células más que tienen una función definida dentro de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, que son encargadas entonces de llevar, pues, como lo he dicho, una función. Entonces podemos definir célula en resumen como la unidad estructural y funcional de los seres vivos.
por allí en antes dijeron que organismo, no está mal que hayan hablado, está bien porque eso pues podemos ir modificando. Recordemos que un organismo seríamos nosotros, completo, todo nuestro organismo. Entonces, tener una célula dentro no es tenemos un organismo, sino es que es un micropedacito de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por millones de células, por todos lados, incluso en los huesos. Estamos formados, somos células realmente, somos la unión de millones de células. Imaginemos que, para entenderlo un poco más fácil, que tenemos un bloque. ¿Saben qué es un bloque, no? Eso es de construcción de casa. ¿Sí saben? Sí, Correcto, profe. correcto, Ok. eso. Entonces, imagínense que usted tiene un bloque y ese bloque es una célula. ¿Cómo yo construyo una casa? ¿Con un solo bloque o con miles de bloques? Con miles de bloques, profe. Miles de bloques. Entonces, usted ve la casa muy bonita, muy grande, pero esa casa, claro, tiene algunos adornos. El techo, que no es bloque, ¿no? Que esos serían como la ropa que nos ponemos nosotros, o los sombreros, las gorras y demás. Pero la casa está formada porque hay una unión de millones de bloques o de miles de bloques. Entonces, cada uno de esos bloques que forma la casa sería la célula. Cada una de las células que forma la casa. El cemento que repellan estarían allí los músculos. Las varillas de acero que van en el medio para reforzar podrían ser los bloques, que es la que permite que la casa no se caiga y que esté firme, ¿cierto? Más las columnas que van llenas de columnas y que llevan también cemento, piedra y demás. Entonces, eso básicamente es como podríamos pensar cuál es la función de una célula de nuestro cuerpo. Es la unidad estructural y funcional que forma nuestro cuerpo, y la unión de cada una de ellas, dependiendo de su función, va a formar órganos, tejidos, sistemas que van a trabajar. Que el sistema no es más que un conjunto de órganos que trabajan entre sí para una función X, esa digestión, respiración, circulación y defensa, además, conducción de impulsos nerviosos y demás. Entonces, eso es básicamente lo que abarca el concepto célula. Ahora, la semana pasada nosotros estábamos hablando del origen del universo y del origen de la vida. Y por allí les preguntaba sobre el origen de la vida, de la teoría química, que habla sobre la evolución, que hubo una célula y esa célula, un organismo, que ese organismo utilizaba energía química. Luego aparece un organismo que es fotosintético, se fusiona con una célula que tomaba energía a partir de productos químicos. Ya hay una bacteria, un organismo llamado bacteria que puede hacer fotosíntesis, se fusionan y entonces aparece la célula eucariota actual que tienen las plantas, que puede hacer fotosíntesis. Aparecen dos tipos de células. Célula primitiva, que es la que en la hipótesis es la que inicialmente estaba, que es la procariota, que significa que no tiene membrana nuclear y no tiene un núcleo definido en el centro. Y esas células se les conoce como procariotas. Entonces, las células procariotas tienen algunas características peculiares, como no tener membrana nuclear, no tener un núcleo definido, y el ADN de esa bacteria está contenido por todo el citoplasma, o protoplasma. Está por todos lados, regado, y esa es una de las características que hace también que la división de las bacterias sea mucho más rápido. Usted, por ejemplo, se come algo ahorita y eso tiene bacterias, Klebsiella o Escherichia coli, o otro tipo de bacteria, y eso es en cuestiones de horas que usted siente el malestar, porque las bacterias, en presencia de azúcar o de otras sustancias más, enseguida se desarrollan a tasas significativamente rápidas, pues porque una de las características que tienen es que no tienen núcleo y el proceso es como más rápido, y eso en teoría explica de por qué colonizaron tan rápido la Tierra y por qué la evolución pues ha permitido la evolución de otros organismos. Entonces, están las células procariotas, pero también están las células eucariotas. Ya eucariota significa, como ven en la imagen, que sí tienen un núcleo definido, en el centro ya hay un núcleo,
y con unas estructuras organizadas un poco más complejas. Pero dentro de esas eucariotas hay dos clasificaciones. Una que son célula animal y célula vegetal. Esta es la célula vegetal, célula que se encuentra en plantas, en las plantas, en algas, y que es importante ver las diferencias. Hay una serie de estructuras que solamente están en la célula vegetal y que no hay en las animales. Por ejemplo, la principal estructura que hay en la célula vegetal es la pared celular. En los animales hay membrana celular, mientras que en las plantas o vegetales hay membrana celular, pero fuera también tienen una estructura que se llama pared celular. ¿Para qué le sirve la pared celular a estos organismos vegetales? Bueno, es lo que les da rigidez. En el caso de las plantas, hace que las plantas sean duras, por una serie de tejidos allí que van engrosándose y dan rigidez a la planta, y también le permite a la planta o al organismo como alga protegerse, tener dos mecanismos de protección pues contra la entrada de agua y otros contaminantes. Entonces, esa es una característica importante. Esta es una de las imágenes como se observó cuando se hizo el estudio por primera vez y la observación de la célula, y miren que parecen celdas o cuartos, y así lo asociaban ellos, que parecían como cárceles, ¿no? Es una imagen también donde se ve la célula, y lo que ven allí, esas estructuras son cloroplastos, no es más que las estructuras o los organelos donde ocurre el proceso conocido como la fotosíntesis. Entonces, esas son características de las células vegetales. Otra característica de las células vegetales es la presencia de vacuolas. Son estructuras, organelas dentro de las células que permite almacenar mucha agua. Si ustedes ven, las plantas necesitan tener mucha agua y tiene que tener un mecanismo de almacenaje. Aparte de que también en los tallos pues ocurren o hay estructuras donde el agua se mueve desde abajo hacia arriba de la planta, y también los tallos tienen capacidad de almacenar agua, a menos que se rompa el flujo del agua. Entonces, esas son características destacables dentro de la célula vegetal. También está otro tipo de células dentro de las eucariotas. Como ya lo dije, eucariotas porque tienen núcleo definido, como una membrana nuclear, tienen un nucleolo. Y este tipo de célula se llama célula animal, que es la que tenemos todos nosotros, el Homo sapiens sapiensis, y todos los animales, aves y demás, tienen células tipo animal. ¿Que es diferente o no? Sí, es diferente a la célula animal, partiendo desde el hecho de que la célula animal no tiene pared celular. Recuerden que nosotros tenemos movilidad, flexión, podemos hacer esto, tenemos esa capacidad de poder hacer esto, y eso es gracias a que tenemos una célula animal que solo tiene membrana celular, no tiene pared celular. Entonces, esto es muy, muy importante para entender pues por qué nos movemos, por qué los animales pueden correr, hacer cosas, estiramientos y demás, pues gracias a la flexibilidad de muchas células musculares que tienen la capacidad de extenderse y volver pues a su posición original, más las otras proteínas, miosina, actina, que permiten la contracción muscular. Y hay estructuras también que son propias o únicas de la célula animal. Por ejemplo, los centriolos, el citoesqueleto, son algunas de las estructuras que son únicas y que solamente están en la célula animal. Si yo pregunto, ¿en una célula animal podremos encontrar cloroplasto? La respuesta es no, porque el cloroplasto es el que tiene la función de fotosíntesis que ocurre en las plantas y algas. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener un poquito claro, que hay diferencias notorias, como la pared celular, como el cloroplasto, que hay en célula vegetal, pero que no hay en célula animal. También hay otras estructuras que son únicas de la célula animal. Dentro de eso están los centriolos, el citoesqueleto. Una de las que menciono aquí, luego ustedes van a ver que tienen que investigar unas más, así que les va a tocar buscar a ustedes. Ya están establecidas, hay bastante información sobre eso. Entonces, esto es lo que uno hace para ver una micrografía. Puede tomar con un microscopio de barrido electrónico y uno puede hacer un corte y ver cómo se ve organizado una célula, cualquier tipo de célula, y cómo están organizadas dentro de ello las estructuras.
Ahora vamos a ver los orgánulos o estructuras de la célula. Inicialmente ya les he dicho que membrana celular hay en célula vegetal y célula animal. En ambas hay. Y la membrana celular no es más que una capa de lípidos y proteínas. ¿Para qué sirven? Para regular el paso del agua, para regular el paso de los nutrientes, de todos los nutrientes que nosotros cada vez que vamos a algún lado y comemos algo, se llega al intestino, hay digestión, entra por el torrente sanguíneo y la sangre va a cada una de las células. Bueno, hay que regular qué es lo que va a entrar, cuánto puede entrar en esa membrana celular, que es una capa de lípidos. Entonces se van depositando más lípidos, más grasa, y nos vamos poniendo, como quien dice, más gorditos, más los azúcares que van entrando a un proceso que se llama respiración celular. Así es que tiene funciones de regulación, entrada de agua. ¿Por qué es importante la membrana celular? A ver, hay una pregunta que es interesante. Todos ustedes alguna vez han ido a un río y a una playa, ¿cierto? ¿Sí o no? Ninguno ha ido. Sí, profe. Sí, profe. Ok, les pregunto, si ustedes se meten a la playa, si ustedes se meten al río, ok, y se meten con el agua hasta el pecho, o sea, que el agua les dé al pecho. Pregunta, ¿su cuerpo se inunda, sí o no? Sí, profesor. Sí. Sí se inundan. Sus piernas se hinchan llenas de agua, sus manos también, sus pechos también, su estómago también. No, profe, solamente nos mojamos, profe. Por eso pregunto, ¿ustedes se inundan, su cuerpo se inunda en agua? No, profe. Usted sale y usted sigue teniendo la pierna igualita, nada más que mojada, pero yo no veo que usted se le llene la pierna, no creo que se le llene la pierna de agua, ¿cierto? Al menos que el agua entre, Cierto, profe. al menos que el agua entre por la boca, por la nariz, puede ser que usted, ni aún así, sí se hincha luego, pero no es que se va a llenar y va a quedar como un globo hasta que explote, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué eso no ocurre? ¿Por qué podemos meter la mano bajo el agua y el agua no se mete a nuestro torrente sanguíneo? Porque la membrana celular, ¿cómo le explico? Nos hace Sí, la función de proteger, de protegernos, pues, claro, efectivamente, sí. claro, la membrana celular es la barrera. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, es una doble capa ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué Lípida dice de ahí? proteínas. Lipídica y de proteínas. Ah, lípido. ¿Y qué pasa con el famoso experimento en la casa que hacemos todo del agua y el aceite? ¿Qué pasa? Yo pongo una olla, una paila, un sartén con aceite caliente. Voy a cocinar. Y le tiro, el aceite está muy caliente y le tiro agua. ¿Qué pasa? Explota. Se hace una reacción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el agua no diluye aceites. ¿Cierto? Usted va a fregar y usted no ¿Cierto? friega y el plato queda bien enseguida limpio. Hay que darle con jabón y jabón con un disolvente orgánico. Entonces, como el agua no diluye el aceite, es decir, entonces el agua hidrofílico no se diluye, entonces por eso es que a usted no se le puede pasar el agua a través de los poros de la piel, porque tenemos aberturas, los poros, que por ahí sale sudor, o sea, sí hay entrada, pero no entra porque hay una capa de lípido y eso permite que no nos inundemos, no se llenen nuestro cuerpo. Esa es la maravilla de eso, ¿no? Luego aparece la estructura conocida como la pared celular, que ya les he dicho que está presente en plantas y en algas, y la pared celular también aparece en las bacterias. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Hay pared celular en bacterias. ¿Y para qué sirve eso a la bacteria? Lo que pasa es que ella, al no tener núcleo, vamos de nuevo a ver la imagen de la bacteria. Aquí está. Al ella no tener núcleo, su ADN está expuesto por todo aquí, pero entonces es vulnerable. Ah, pero tiene la membrana celular, pero tiene una capa extra que la protege que se llama pared celular.
y eso es lo que le permite a ella, entre comillas, ser un poco más exitosa ante antibióticos y otras sustancias más. Porque, por ejemplo, usted tiene una infección por Klebsiella, porque comió carne contaminada, entonces usted dice, bueno, tengo una infección, me voy a tomar un antibiótico, y usted se toma una amoxicilina. Y esa amoxicilina lo que hace, el compuesto activo llega y trata de destruir la pared. ¿Qué es lo que hace el antibiótico? Llegar, tratar de destruir la pared celular, la membrana celular, para que el contenido del ADN salga, más toda la sustancia que está aquí, y la bacteria se muera. Entonces la bacteria a veces, cuando usted le da mucho el mismo antibiótico, ella tiene por aquí unos receptores de inteligencia que van como grabando y grabando y grabando lo que usted siempre le da, y se hace resistente. Por eso es que dicen los doctores, siempre recomiendan que no hay que estar tomando antibióticos. Ay, que me duele una, sí, antibiótico. Ay, que me duele por acá, antibiótico. Porque las bacterias se hacen resistentes. Eso les permite a las bacterias ser más exitosas, la pared celular. Así es como se ve una membrana celular, una membrana plasmática o celular, donde vemos las proteínas que les mencionaba, y todos estos puntos con esas cabecitas blancas son los fosfolípidos o lípidos, es la grasa, que es la que nos permite. Entonces la pregunta es, si aquí hay grasa afuera de la célula, dentro hay grasa, hay proteína, y el agua no se lleva con el aceite, ¿cómo entra el agua a la célula? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo entra el agua? Esta imagen nos puede ayudar. ¿Cómo entra el agua a la célula? ¿Qué creen? Andrés, ¿qué crees tú? Profesor, estamos viendo como canales. Claro, eso es. Entonces, Aquí están. Hay yo, unos canales de proteínas, bien, hay unos canales de proteínas especiales para que el agua venga desde la sangre. Tomamos agua, va al estómago, va al intestino grueso, se reabsorbe, va a la sangre, va por toda la sangre, entra a cada una de las células, pero tiene que entrar adentro de la célula. Entonces entra porque hay unos canales especializados de proteínas, como este que está aquí, que se llaman acuaporina. Esos canales permiten que el agua entre dentro de la célula. Muy bien. Aquí está la estructura de la pared celular. Y aquí están otros orgánulos más dentro de la célula. No los vean, se los he dado aquí para que los revisen, pero hay desde funciones de producción de proteínas como los ribosomas, retículos endoplasmáticos que tienen funciones de producción y almacenar proteínas, pues proveniente de una información genética desde el ADN. Está el retículo endoplasmático liso, que produce esos lípidos que forman parte de la membrana celular. También almacena calcio que nosotros tomamos. Cuando hay exceso de calcio en la célula, el calcio tiene que salir, tiene que ser regulado, no puede estar dentro de la célula y tiene que salir. ¿Pero dónde queda ese calcio? Bueno, almacenado en el retículo endoplasmático liso. Hay un aparato que se le conoce como el complejo o aparato de Golgi, que tiene actividades o función secretora y forma también parte de o formación de las membranas celulares y de la pared celular. Él es el encargado de que se dé esa formación de la pared celular y la membrana celular. Aquí cada una de las estructuras tiene la forma de cómo se vería, y según con todas sus estructuras y sus partes, lo importante es destacar la función. ¿Qué es lo importante de todo esto? La función que tiene cada uno dentro de la célula para que permita la funcionabilidad de cualquier tipo de organismo, llámese un organismo unicelular o un organismo como nosotros multicelular. Hay otras estructuras más como los lisosomas, que son los encargados de la digestión celular. O sea, saben que las células también mueren y esas células muertas también tienen que ser digeridas por lisosomas, unas estructuras que están dentro que se llaman lisosomas, por dos procesos que se llaman endocitosis o exocitosis, que vamos a ver ahorita más adelante. Hay vacuola,
Como les había dicho antes, es una estructura que almacena y reserva sustancias de desecho, incluso hay mucha agua. El mayor porcentaje de agua dentro de la célula está contenido en vacuola. Mitocondria, que es una estructura que permite la respiración celular, es decir, cada vez que comemos, al final todo lo que comemos, llámese pan, lo que sea, tiene que llegar a la célula en forma de azúcar o grasa, pero luego eso se tiene que sintetizar, se tiene que degradar para formar ATP o el adenosín trifosfato, que es la molécula energética que permite que nosotros nos movamos, saltamos, pensemos, hablemos, miremos, respiremos. Es nuestra moneda energética. Tenemos los cloroplastos, que como ya les había dicho, que en las plantas y algas se realiza el proceso de fotosíntesis. Aquí están las imágenes de cada uno de ellos, lo que he mencionado, para que se puedan revisar bien con calma. Tenemos otros órganos más, como los peroxisomas, que tienen enzimas. Ahí se producen muchas enzimas que nos protegen a nosotros contra compuestos tóxicos. Entonces, este es como nuestro mecanismo de limpieza, de purificación natural. Tenemos el citoesqueleto, que es el que forma el esqueleto de la misma forma de la célula, el que le da esa forma. Tenemos centriolo en las células eucariota, que es la que permite en la división celular que se forme una estructura que se conoce como el uso mitótico o el uso acromático. Entonces, la famosa estructura también de la membrana nuclear, que es típico de las células eucariotas. Nucleoplasma, cromátides, nucleolo, otras estructuras más que ustedes pueden revisar. Aquí también tienen una estructura de la célula animal donde pueden colocar sus partes. Ahora, volviendo al tema anterior que les contaba de cómo entraba el agua a la célula, es importante tocar este tema, el transporte a través de la membrana celular. Cómo entra el agua, cómo entra el calcio, cómo entra el potasio, el sodio. Yo como mucha banana, dicen por ahí, yo como mucho guineo, yo como mucho sandía, yo como bien, como frutos, pero ¿cómo entra eso a la célula? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se guarda? ¿Para qué le sirve eso a nuestro cuerpo? ¿Para qué le sirve el sodio y el potasio? ¿Para qué comemos guineo? A ver, ¿quién me dice por qué comemos guineo? Una idea de por qué comemos guineo. Porque sabe rico. Sabe rico. Eso es un principio psicológico, sabe rico, ¿ok? ¿Por qué más? Bueno, fuera de las vitaminas, los beneficios que tiene, las cantidades concentradas de potasio que, bueno, son buenas para nuestro organismo. Bien, muy bien. El potasio. ¿Y para qué yo necesito potasio? ¿Para qué necesito potasio? Pregunta. Estoy comiendo algo y digo, pero yo ¿para qué necesito potasio? ¿Para qué? Profe, porque eso es como un mineral que se necesita prácticamente para que el cuerpo funcione bien. ¿Es como un qué, disculpa? Como un mineral o algo así. Ok. Sí, está bien. Tu respuesta está bien, excelente. Pero la pregunta es un poco más específica. ¿Pero para qué necesito para qué mi cuerpo necesita el potasio? ¿Qué pasa si yo no tengo potasio en el cuerpo? ¿Te quedas cansado? Ya que sería como si comes alguna fruta que dé potasio, te da más energía, tiene más concentración. Vamos a ver. Vamos a ver y me dicen ahorita, y luego me dicen si cambió o no cambió la respuesta. Cada vez que usted come y esos nutrientes llegan al estómago, esos alimentos, perdón, llegan al estómago, luego por proceso de digestión del sistema digestivo, pasan al intestino delgado y luego en el intestino delgado hay una serie de pelos de células encargadas, ese es otro tipo de célula, encargada de absorber nutrientes en formas más pequeñas. Entonces pasa el torrente sanguíneo y la sangre se encarga de distribuirlo por los millones y millones de células de nuestro cuerpo. Pero cuando están fuera de la célula, tienen que tener un mecanismo de cómo va a entrar, porque recuerden que hay una bicapa lipídica de la membrana celular y proteínas. Ya sabemos, antes Andrés dijo que había unos canales para que entre el agua.
pero cómo entran los nutrientes, si son más grandes. Las moléculas de los nutrientes pueden ser más grandes que probablemente que las moléculas del agua, que es H2O, 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, pero la molécula de, por ejemplo, de la glucosa, los azúcares, es un poco más grande. ¿Cómo entran esas cosas? Entonces, tiene que haber un mecanismo de cómo entran a la célula. Una puerta, algo tiene que haber. Entonces, ahí es donde se trata de estudiar el transporte a través de la membrana celular. Y se divide en dos principalmente, el transporte pasivo y el transporte activo. Cuando vean transporte pasivo, difusión es lo mismo, y el transporte activo. Pero dentro del transporte pasivo hay difusión simple y hay una difusión facilitada. Vamos a ver las diferencias que hay entre transporte activo y transporte pasivo. Esta es una imagen que ahora más tarde vamos a volver a verla. Ahora, dentro del transporte pasivo está en la difusión simple. Pasivo o difusión, paso simple, es como bien simple, pasa de un lado a otro de una forma simple. Y esto no es más que un movimiento cinético por cinética de moléculas o iones a través de la membrana sin necesidad de fijación con proteínas portadoras de la bicapa lipídica. Entonces, este mecanismo se realiza por ósmosis o diálisis, o sea, pasa a través en espacios como lo ven aquí en la imagen, entre los fosfolípidos se hacen, o entre la grasa, se hacen unos canales, unos espacios, y a través de esos espacios pasa la sustancia. En el caso sería, aquí ven moléculas, lo que está en rojo son moléculas en el fluido extracelular, o sea, fuera de la célula. Imaginemos que aquí está la glucosa. Esto rojo es glucosa, azúcar. Y él tiene que entrar dentro de la célula. Fluido intra significa que está dentro. Él tiene que entrar, y como dice que entra por difusión simple, entonces por ósmosis, lo que hace es que la célula como que se reacomoda y deja unos espacios, y a través de esos espacios entre la grasa se cuela. ¿Por qué se dice que es simple? Bueno, porque no gasta energía, va lento a lo que le permita y entra. Ese es un tipo de mecanismo y también a través de proteínas. También algunas proteínas estructurales permiten que entra de una forma lenta. Y como no gasta energía, no se gasta nada de energía, por eso se conoce como una difusión simple. Ahora, tiene que haber otra que es simple, pero es facilitada. Y cuando se habla de facilitada es porque hay alguien que te ayuda, alguien te está ayudando. ¿Quién es? Una proteína. Hay una proteína transportadora que te dice, ven acá, aguanta, está bien, te voy a dar chance para que tú pases por aquí tranquilamente y no tengas que gastar nada de energía. Entonces es simple y hay una proteína que le permite. Por ejemplo, el agua. El agua utiliza una proteína que se llaman aquaporina y le dicen, está bien, entra. Y entra a la célula, entonces es facilitada. Puede entrar, pero también lo puede hacer, si en el caso puede ser que también lo haga sin una proteína transportadora. También alguien por ahí lo ayuda a que él entre. Siempre hay alguien que te ayuda. Imagínense que usted va a una fila en el hospital y usted conoce a alguien, entonces ese alguien le dice, ok, te voy a ayudar para que entres, y como quien dice, te cuela. Él te ayuda para que tú llegues hasta donde te atiendan. Eso se llama difusión facilitada. Cuando tú estás aquí afuera esperando y aprovechas el momento en el que se descuidan y tú entras y llegas, tú lo hiciste solo. No gastaste nada, no gastaste plata, nadie tuvo que cobrar nada. Eso es difusión simple, para que lo tengan así más claro. Ahora, ya hemos visto las difusiones que son simples, que tú no gastaste nada, pero que alguien te ayudó. Pero ahora vamos a ver en el que tú estás afuera y tú quieres entrar, pero vas a tener que pagar algo. En el caso de nosotros sería dinero. Necesitas entrar allá, pero no hay nadie que te ayude, entonces tienes que pagar para poder que te permitan la entrada. Eso se llama el transporte activo o el paso activo. Vas a tener que pagar algo. En el caso de aquí, se necesita energía. ¿Y esa energía de dónde viene? De la molécula energética nuestra, que se llama ATP. Esa es nuestra molécula energética, nuestra moneda de oro, el ATP, que se produce por respiración celular. Esa es la forma como más gráfica de que puedan entender. ¿Quiénes son los que entran así por mecanismo de transporte activo? Una bomba muy importante
que todos los estudiantes de medicina tienen que dominarla muy bien, los médicos, que se llama la bomba de sodio-potasio, aparte de otras bombas más, de calcio y demás. La bomba de sodio-potasio, antes les pregunté que por qué comemos guineo, y es que el potasio regula los niveles de sodio. Hay una bomba que en equilibrio que se llama la bomba de sodio-potasio. Sodio lo comemos en todos los alimentos que le ponemos sal, y el potasio en algunos alimentos, y el potasio permite el equilibrio dentro y fuera de la célula, y eso se conoce como la bomba de sodio-potasio, que es muy importante para mantener nuestro sistema nervioso trabajando correctamente. Por ejemplo, si comemos muchas sales, el potasio nos regula. ¿Por qué? Porque se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo y es la encargada de transportar iones de sodio hacia el exterior de la célula y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior. Y esta bomba de sodio-potasio es la que permite regular los niveles de sales en el cuerpo y también ayuda con la presión sanguínea, con la presión que tenemos nosotros, que lo que hace es que aumenta los niveles de sodio. Bueno, el potasio ayuda a que se nivelen nuestra presión sanguínea, nuestros impulsos nerviosos, y también es la responsable de entender por qué nos da calambre. Cuando estamos haciendo ejercicio y sentimos que nos da calambre o algún movimiento, tiene que ver con la bomba de sodio-potasio. Mucho sodio, poco potasio, entonces esa deficiencia de alguno de los dos hace una diferencia entre dentro y fuera de la célula y genera entonces una contracción muscular con otra ayuda más de la bomba de calcio, que es otra bomba que también entra a la célula pagando algo, utilizando ATP con gasto de energía, pero que tiene una función intracelular como mensajero químico también, y que tiene funciones, por ejemplo, como contracciones musculares, cuando hay una deficiencia de sodio-potasio, en la parte genética, en las diferenciaciones de la célula, en las secreciones y otras funciones más a nivel de las neuronas. Entonces, estos son ejemplos de transportes activos. Y el transporte de las macromoléculas un poco más grande, o sea, que cómo se da, a veces es muy grande, no puede entrar, entonces hay unas estructuras que permiten lo que se conoce como exocitosis o endocitosis. Por ejemplo, aquí podemos ver los tipos de endocitosis, que no es más como una fagocitosis, agarrar algo y encerrarlo para poder que entre. Por ejemplo, una pinocitosis que tenemos, aquí podemos observar, es una partícula sólida que está aquí en el medio extracelular, fuera de la célula, se acerca un poco aquí a la membrana plasmática. La membrana plasmática hace una formación para como fagocitarla, atraparla, y luego entra dentro de la célula, y entonces aquí está un fagosoma, que es una vacuola de sangre. Eso es un proceso también de cómo pueden entrar macromoléculas más grandes o sustancias más grandes. Eso ocurre, por ejemplo, con las bacterias cuando ya entran a nuestro cuerpo y nuestras células T y células de defensa de nuestro cuerpo tratan de fagocitar ese organismo para tratar de aniquilarla o matarla. También hay pinocitosis, es otro tipo de endocitosis, y aquí vemos algún tipo de sustancia fuera de la célula y permite que se abra ese canal, luego se cierra ese canal y entonces de nuevo se forma una vesícula dentro del citoplasma. Y así entonces hay diferentes mecanismos de cómo se puede fagocitar o pues atrapar diferentes tipos de macromoléculas. Van a haber dos conceptos, endocitosis y exocitosis. Aquí podemos ver la diferencia. Este es el citoplasma dentro de la célula, aquí están las sustancias, se agarran la sustancia, como quien dice, se encierran y luego forman parte de aquí. Mientras que la exo, que significa liberar hacia afuera, es lo contrario. Necesitamos expulsar algo y eso está dentro de la célula y luego se abre una apertura, se unen aquí, se rompen algunos fosfolípidos o grasa y permite que se liberen esas sustancias del torrente sanguíneo y luego se pueda liberar otra vez quizás de la orina, de las excretas y demás, ¿no? Ese trabajo muchas veces lo hacen estructuras como los lisosomas, que ya le dije antes, que lo que hace es que trata de ayudarnos con las toxinas que hay en nuestro cuerpo. Bien, preguntas hasta aquí. Profe, yo en lo personal no tengo ninguna pregunta. Ok, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿quién
¿Quién es el responsable de que nos dé calambre? Estamos jugando, saltando, brincando y nos da un calambre. ¿Qué tenemos que pensar inmediatamente? ¿Qué debemos pensar inmediatamente? A ver, ¿qué debemos pensar? Será mantener una posición, ¿cómo decirlo?, estable durante mucho tiempo. Ok. Y si tuviéramos que pensar a nivel fisiológico qué está pasando con lo que acabamos de ver ahorita, ¿qué diríamos? ¿Quién es el responsable? Mm, la deshidratación y la tensión de los músculos. La bomba de sodio potasio. Bomba de sodio Ah, potasio puede explicar qué está pasando con los niveles de sales y potasio en nuestro cuerpo. Recuerda, y calcio también. Eso explica por qué nos da calambre. Bomba de sodio potasio, bomba de calcio nos permite explicar por qué nos da calambre. Bien, entonces para la siguiente semana tenemos mensual y tenemos una asignación. La asignación está en el módulo de todas las que están allí, solamente elegí esta, que dice elabore 2 cuadros comparativos. Son 2 cuadros. Uno es las diferencias y semejanzas, léanlo bien, entre célula eucariota y procariota. ¿Qué es diferente y qué es igual? Hagan un cuadro y comparen. El otro cuadro es diferencia, solamente diferencias, no semejanzas, diferencias. ¿Qué es diferente una del otro? Por ejemplo, cloroplasto no hay en célula animal. Entonces, ¿qué es diferente una célula animal de una célula vegetal? No lo que tiene lo mismo. No pongan ni que núcleo tiene núcleo ambos, no. ¿Qué es diferente? ¿Qué es lo que lo hace diferente a la célula animal y la célula vegetal? Incluyendo los organelos, ¿no? Que hay en ambas. Organelas o estructuras, a eso me refiero. Y la siguiente semana tenemos el mensual. Y en la página 33 de su módulo, o 32, no sé, porque yo a veces me pongo a escribir cosas y varía, pero hay una bioexperiencia en la que ustedes tienen que agarrar una rebanada de papa, remolacha, y colocarlas en unos vasos químicos. Si no tienen vasos químicos, agarren vasos transparentes y le ponen, ahí dice, ahí hay una serie de pasos donde hay que colocarle a uno, no se le coloca nada, dice aire, pero es nada. Al otro se le coloca agua, al otro agua con 2 cucharadas de sal y al otro agua con 3 cucharadas de sal. Entonces ustedes lo van a hacer en casa, van a tomarle fotos, van a ir haciendo anotaciones y la siguiente semana, eso está relacionado con el transporte de agua, con la ósmosis, transporte activo y pasivo. Luego que hacen el experimento en casa, entonces ustedes van a investigar por qué les dio así, qué les dio, por qué no les dio, y van a hacer unas diapositivas que la siguiente semana me van a presentar y me van a decir su resultado. Pero esa diapositiva, ese es su mensual, en esa diapositiva ustedes tienen que colocar el título del experimento, de la bioexperiencia. Si no lo tiene, usted le coloca uno, le asigna uno que a usted le parece interesante. Por ejemplo, transporte de agua en células de papa o células de la remolacha. Usted se lo coloca, usted puede ser creativo. La introducción siempre es con una revisión bibliográfica de que usted va a introducirle a alguien de que le voy a hablar de transporte, le voy a hablar de transporte activo, de pasivo, porque eso es importante. Materiales y métodos, usted le puede tomar fotos a sus vasos, a lo que usted utiliza y cómo hizo el procedimiento. Hace un orden cronológico de que primero hice esto, segundo fue esto, de qué fue lo que hizo. Luego los resultados, en otra diapositiva, los resultados, usted puede poner fotos de cómo le dio todos los vasos juntos, cómo les dio para ver las diferencias, si usted ve o tomarle foto a la papa, cómo quedó, cómo quedaron cada una. Y si hizo un cuadro, que ahí hay un cuadro en la experiencia, también coloque el cuadro ahí completo y luego lo explica qué fue lo que le dio, por qué le dio así, por qué no le dio así, qué es probablemente lo que debía pasar, pero no ocurrió con usted. Y la discusión es por qué eso ocurrió, qué fue lo que pasó, cómo se explica eso. Eso es discusión. Y conclusión, pues, ¿qué concluye usted con esa bioexperiencia? ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que pudo entender de eso? Entonces, repito, el mensual es hacer la bioexperiencia en casa
de forma ordenada, con todos los pasos, tomar fotos de todo lo que hace, anotar y luego preparar unas diapositivas con estos pasos que están aquí. Tiene 6 pasos y presentarlo la siguiente semana. Ese es su mensual. ¿Preguntas? No, sobre la diapositiva se lo podemos enviar en la misma asignación. No, las diapositivas sí van a ir aparte porque luego yo tengo que subirles entonces la nota del mensual allí para que ustedes vean qué ganaron en el mensual. Y no le enviamos las diapositivas. Sí, yo les voy a subir un espacio donde dice adjuntar diapositivas del mensual. Entonces, Comprendo. aquí yo les voy a responder a ustedes cuánto ganaron en el mensual para que sepan cuánto ganaron. Ok, y en la siguiente clase lo explicamos, lo presentamos. En esta siguiente clase que viene, sí, tienen que presentarlo. El mensual va a ser la presentación. O sea, quiero que lo hagan en casa y que acá lo presenten. No, la presentación que no sea mínimo, mira, mínimo tiene que tener máximo unas 10 diapositivas. Mínimo tienen que ser 6, porque aquí hay 6 ítems, ¿no?